Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a comenzar entonces la clase. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque las cosas no andan muy bien, que digamos. El último práctico, señores, ha sido un desastre. Entonces veamos un poco qué está pasando, porque todavía estamos a tiempo. El próximo miércoles tenemos el primer parcial. Ok, tenemos el primer parcial. A ver, señores. La materia del pensum de estudio se llama programación en lenguaje ensamblador. ¿Sí? Programación. Entonces, su competencia de ustedes deben saber programar en Assembler. A ver, veamos, señores, un poquito. Vamos al enunciado del último práctico. Por favor, señores, lean siempre atentamente el enunciado. Acá dice asegurarse que el programa cumpla con las especificaciones. No estoy compartiendo, ¿no? Ok. Me olvidé compartir. Perfecto. Ok. Entonces, a ver. Ok. Asegurarse que el programa cumpla con las especificaciones del enunciado. Por favor, lean siempre bien el enunciado. Ha habido un estudiante que seguramente le han pasado el programa del práctico de la mañana del grupo SA y obviamente no se ha hecho ningún problema. ¿Sí? No digo que lo haya copiado tal cual, pero en ese enunciado no decía positivo, sino decía pares. Y me he hecho un programa con pares. Se nota que algún programa le han pasado. Ok. Bien, entonces les recomiendo. Cada uno tiene su enunciado en su propia pantalla, así que no hay dónde perderse, señores. Segundo punto. Yo les dije, señores, hace tiempo, bájense ejercicios 1 y traten de resolver esos ejercicios o con el auxiliar. No se olviden de asistir a las auxiliaturas, ¿sí? Ok. Ahí está, señores, ejercicio. ¿Qué dice acá? Diferentes modos de direccionamiento de un arreglo. ¿Qué dice acá? Pares o impares, positivos, negativos. ¿Sí? Si ustedes hubieran hecho estos ejercicios, no creo que hayan tenido ningún problema. ¿Okay? El enunciado era fácil en el sentido que decía de calcular el promedio de un arreglo con una sola condición, ¿sí? Que los elementos que le vamos a calcular el promedio sean positivos, nada más.
Ok, entonces veamos, señores. No me gusta mostrar programas porque los ven y no se esfuerzan, pero a ver, por última vez. Ok. Yo he definido cualquier arreglo, algunos datos de prueba, sí que pueden ser cualquiera, obviamente dentro del rango, porque decían que tenían que ser de 32, o sea, 2. Y luego hemos dicho que el 0 no es parte del arreglo y me sirve como un elemento terminal, como un elemento centinela para indicar fin arreglo. O sea que el arreglo puede tener cualquier dimensión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, luego obviamente decía también de almacenar el resultado del promedio en una variable llamada promedio, ahí lo tenemos también a nivel de datos. Bien, el programa es ese, señores. No quiero decir que es el mejor ni el más eficiente, pueden haber muchas otras formas de resolver el problema. Además, acá yo lo estoy resolviendo con índice escalado. Creo que para ustedes era un indirecto por registro. Bueno, se lo dejo entonces como ejercicio. Bien, una forma de hacerlo. Bien, voy a inicializar en 0 un registro cualquiera donde voy a ir contando los positivos, almacenando los positivos. ¿Cuántos positivos he encontrado en mi arreglo? ¿De acuerdo? Ok. Luego voy a sumar los elementos positivos. Ok, entonces, señores, voy a tomar otro registro, siempre a nivel de registro de 32, ¿sí? Y coloco en 0. No se olviden que yo les mostré, señores, hace tiempo, más o menos un mes, cómo se sumaban los elementos de un arreglo. Y lo hicimos de distintas formas, por ejemplo, con un contador en modo inmediato, comparando el índice. Pues esto lo habíamos visto hace tiempo. Lo mismo tengo acá que sumar, pero no todos los elementos, tengo una condición adicional. Ok, bueno, en este caso inicializo el índice porque lo estoy haciendo con índice escalado. Luego, ¿qué hago? Lo primero que hago es leer el primer elemento. Y lo copio, por ejemplo, en el registro. Me pregunto, ¿el elemento que he leído es igual a 0? O sea, he llegado al fin del arreglo. Es un while, ¿no? Ok, entonces si es 0, si es igual, termino y voy a hacer la división. Si el primer elemento que hemos leído no es 0, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo puedo saber yo si un número es positivo o negativo? ¿Quién me dice alguna forma de hacerlo? Cuando el número es mayor a 0 es positivo y cuando es menor es negativo. Ya, muy bien. ¿Otra forma? Por el bit de signo. Por el bit de signo. Fíjense qué fácil. Sí, para eso si hago yo un shift, ¿sí?, a la izquierda sobre el elemento que hemos leído, ¿se acuerdan que hace el shift? Desplazamos, pero el bit del extremo izquierdo, que es el bit de signo, ¿dónde me aparece? En el carry. En el carry, señores. Lo hemos visto cuántas veces en el carry. Entonces basta que yo me pregunte, jump carry,
va a saltar a esta etiqueta cuando encuentre que el carry es 1. O sea, cuando el bit de signo es 1, significa es negativo. No me interesa. Y me voy a saltar acá, donde simplemente, bueno, en este caso debido al modo, simplemente incremento el índice y vuelvo a leer el próximo elemento. Y me pregunto si es fin. Ok, si no es negativo, va a ser positivo. ¿Qué hago? Lo sumo, voy sumando. Inicialmente está en 0, obviamente. Incrementamos el contador, incrementamos el contador de positivo, porque tengo que saber luego para dividir cuántos positivos sí, hemos encontrado en el arreglo. Otra forma de saber si en un registro el número entero es positivo o negativo. A ver, piensen en una máscara. Nadie. Las máscaras, señores. Nadie. ¿Y qué tal si yo hago una máscara con un 1 en el bit más significativo y todo lo demás 0? ¿Qué pasa? Y hago un AND con el elemento que hemos leído. Nadie. Si el número negativo 1 and 1, me queda 1 en ese registro, todo lo demás 0. Pero si es positivo 0, me queda todo el registro en 0. Bueno, ok, señores. Bien, al finalizar habremos entonces sumado solo los positivos, donde tengo la suma en EAX y hago sencillamente, ya la tengo en EAX el dividendo. No se olviden sí de extenderlo a EDX. Y luego le digo divídame entre el contenido de EBX, de que era EBX, donde hemos ido sumando los positivos. Y luego la división me devuelve el cociente en EAX y lo almacenamos en promedio. No digo que sea el mejor programa, ni mucho menos, pero es una forma de... A ver, preguntas, señores, dudas. Ha sido un desastre el práctico. Estamos a tiempo, señores. Bueno, si no hay preguntas, entonces iremos a continuar. Okay. Bien, estamos viendo una parte fundamental en programación, que es la parte de la llamada a la subrutina, a las funciones, a los procedimientos, a los subprogramas. Ok. Y para eso voy a hacer entonces el siguiente programa, ¿sí? Vamos a hacer un programa, ¿ok? Donde defino dos variables A y B con estos valores. Por ejemplo, para cambiar un poco lo voy a definir a nivel de quad. Y vamos a hacer un programa que realice la suma de A más B y almacene el resultado de dicha suma en la variable C. Pero para eso, el programa me va a llamar a una subrutina, una función que se va a encargar de realizar la suma y devolverme el resultado de la suma. Ok. ¿Cómo se pueden pasar? ¿Qué tipo de parámetros puedo pasar a una subrutina, a una función? Ya lo dijimos. ¿Qué tipo de parámetros? ¿Y?
referencia y Valor. Por valor, ok. Vamos a empezar por valor. Okay. Vamos, por ejemplo, en C, por ejemplo, suponga que, bueno, hemos definido A y B, etcétera, etcétera. Están definidos con estos valores. Fíjense cómo se llama a una función, a una subrutina de este nombre. Esta es la función que hay entre paréntesis los parámetros, ¿no? Los argumentos que le estoy pasando a la función. En este caso, el valor de A y el valor de B. Porque el paso por referencia, que lo vamos a ver más adelante, sería de esta forma. ¿Qué le estoy pasando? No le estoy pasando el valor, sino, ¿qué cosa? La dirección. La dirección. Ok, en este caso voy a pasar por. Ok, ahora, el programa que llama a la subrutina, a la función, el programa principal, llamémoslo, y la función, la subrutina, pues deben ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, ¿dónde me va a dejar pide la subrutina los parámetros, la función, el programa principal? Bueno, hay mínimo dos formas de dejar los parámetros. Una forma que usan los programas anteriores de 32 bits en Intel es dejarlo en el stack. O sea, se pasan los parámetros a través del stack. Fíjense la importancia que tiene el stack en computación. Ok. En los programas de 64 bits actuales que estamos haciendo nosotros, los parámetros se pasan respetando lo que se llama, nos vamos a ir acostumbrando poco a poco, lo que se llama, no sé si habrán escuchado, lo que es el ABI. Microsoft programas de 64, ABI significa Application Binary Interface. Es decir, todos los compiladores deben acogerse a estas convenciones de llamada. ¿Sí? Es como un contrato que hay que respetar. Entonces, ¿qué dice este ABI? Dice que los 4 primeros parámetros que yo le paso a una función, supóngase que yo tengo una función con 4 parámetros. ¿Dónde se dejan esos parámetros para que los tome la función, la subrutina? En los registros, pero no cualquiera. En el registro RCX, RDX, R8 y R9. De izquierda a derecha. No los parámetros de punto flotante que no hemos visto. Por ejemplo, si yo tengo esta definición de esta función en C, este es el nombre de la función, ¿no es cierto? Por ejemplo, función. Okay. ¿Cuántos parámetros está recibiendo? 3. ¿De qué tipo? Entero de 32 bits con signo. Y la función me devuelve un tipo de datos también entero con signo. Entonces, si paso por valor, el valor de la variable A tiene que ir al registro RCX, B, RDX y C, R8. Si hay una función con más de 4 parámetros, los restantes se pasan vía stack. Ok, y los enteros, ¿cómo devuelve la función? Me devuelve un resultado
y me lo tiene que dejar en el registro RAX por convención. Bueno, si es una división, RAX, RDX. Ok, la traducción en Assembler sería la siguiente. Antes de llamar, voy a pasar los parámetros. Y lo vamos a hacer por valor. Entonces, el primer argumento que pasa el programa principal, fíjense, corchetes, es el valor, el contenido de la variable A, lo copio al registro RC. Okay. El segundo, también por valor, al registro RDX. Y luego llamo a la subrutina. La subrutina se llama sumar. Su función, ¿cuál es? Esta sería la definición en C, C++. La función lo que tiene que hacer es tomar los dos parámetros que le ha pasado y hacer la suma. Bueno, acá lo tenemos. El primer parámetro lo recibe en RCAX, que sería A, lo vamos a copiar en RAX, y luego le digo add, sume lo que hay en RAX con lo que hay en RDX. Que hay en RDX el valor de la variable B. Y el resultado queda como dice en RDX. La próxima clase les muestro un programita en C compilado, aunque ustedes podrían hacerlo esto en C y ver cómo ha trabajado el compilador. Van a ver que los parámetros se pasan en RCX y RDX. Bueno, acá termina el trabajo de la subrutina, sumó, regresa acá, después de... Y en RAX vamos a tener la suma de A más B y lo podemos copiar a la variable C. Veamos cómo trabaja esto, señores. Acá lo tenemos. Bien. Bien, veamos dónde están las dos variables A y B que hemos definido con 10 y 20, la 40, 30, 10. Ahí está, señores, A. Bueno, si quiero, es un entero con signo de 64. Ahí está. 10 y 20, ¿no? Si lo vemos en hexa, ahí está el 10, obviamente en Lido-Endian, hasta acá, y 20. Esos son los dos números que va a sumar la función. Entonces, primero pasamos el parámetro y como ven, se pasa por valor, ¿sí? Va a ir a memoria, está entre corchetes, acá, va a tomar el valor de 10 y se lo deja en RCX. Ahí está, 10A. Luego nos desplazamos de 8, estamos a nivel de 4. Y agarramos el segundo y lo copiamos en RD. Ahí está, señores, 10 y 20, dejado en los registros RCX y RDX. Y ahora el call, ya sabemos lo que va a hacer. El call hace dos cosas. Ok, va a saltar al inicio de la subrutina que está acá. ¿Se acuerdan las subrutinas que son esto de acá? Instrucciones acá. Y la dirección de retorno, que es esta, la va a guardar en la pila. Veamos si es cierto. F7, ahí está. Guardó la dirección de retorno. Estamos al inicio entonces de la subrutina.
¿Qué hace la subrutina? Va a hacer su trabajo, ¿sí? Va a tomar el valor que le han pasado en RCX, que es 10, lo va a copiar a RAX y le suma 20. Y tiene 30 y ahí termina el trabajo de la subrutina y se lo deja en RAX el resultado. Luego el red, sabemos, hace un pop, va a la pila, recupera lo que hay en el tope, que es la dirección de retorno, lo copia al RIP y el programa va a continuar acá. Tendría que volver acá. Veamos si es cierto, ahí lo tenemos. Bueno, y ahí lo almacena el resultado de la suma en la variable que hemos llamado, creo, suma o algo así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, hemos hecho un primer ejercicio. Cómo se pasan los parámetros, respetando, tenemos que ir acostumbrándonos, ¿sí?, a estas especificaciones, porque los compiladores respetan obviamente estas convenciones, ¿sí? Okay. Entonces hemos pasado dos parámetros por valor, como ven hay corchete, el valor, y hemos respetado, digamos, vendría a ser en CC++, de izquierda a derecha, el primer parámetro en el registro RCX, left to right. El segundo en RDX, también por valor. Ahí están, señores, los dos pasos de parámetros por valor. Una vez que le hemos pasado los parámetros, puedo llamar a la subrutina. La subrutina sabe dónde el programa le ha dejado los parámetros, los recupera, RCX y RD. Hace la suma, en este caso, y deja el resultado, lo devuelve en RAX. Al volver, la suma lo tendremos en RAX y lo guardamos en la variable C. ¿Alguna pregunta, dudas? No tienen. Vamos a hacer el mismo ejercicio por referencia. Veamos cuál es la diferencia. Bueno, los valores son los mismos, supongamos 10 y 20. C, le reservamos un 4. ¿Qué cambia en un paso de parámetros por referencia? En C, al llamar la función, el paso de parámetros se indican de esta forma. Ese símbolo significa que lo que se le pasa a la función no es el valor de la variable A, sino la dirección, o sea, es un pointer, ¿no? Un puntero. ¿Cuál es la diferencia, señores? Acá lo tenemos. Esto lo hemos visto, lo deben saber sin ningún problema. Acá no hay corchete. Por lo tanto, lo que se le está copiando a este registro no es el valor 10, sino es la dirección de memoria de la variable A. Así se conoce lo que es un paso por referencia. En realidad lo que le estamos pasando es una dirección. No le estamos pasando el valor 10 como en el anterior caso que le pasábamos 10, le pasábamos 20. Lo mismo hacemos con la variable B en el registro RD. Y luego, una vez que hemos terminado el paso de parámetros, podemos tranquilamente llamar a la subrutina. Obviamente, las instrucciones de la subrutina ya no son las mismas, ¿no es cierto? Porque no es que vamos a sumar
direcciones, tenemos que sumar valores. Entonces, fíjense, ¿qué modo de direccionamiento usa esta instrucción? Nadie. Con razón, que estamos como estamos. Perdón, un poquito más fuerte, gracias. Indirecto por registro. Indirecto por registro. Exacto, indirecto por registro. No hay ningún misterio, esto lo sabemos. ¿Qué hay en RCX? Una dirección. ¿Cómo trabaja este modo? Señores, si no sabemos bien los modos de direccionamiento, no podemos programar, ya se lo he dicho. ¿Cómo trabaja esto? Lo sabemos. ¿Qué hace? Vaya a memoria donde apunta lo que está entre corchetes es un registro. Si no hubiera corchete, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? ¿Qué diferencia? ¿Qué hace esta instrucción, señores? No, suma el contenido de RCX con RAX, señores. Ese es el modo por registro. Por registro, toma el contenido de RCX y lo copia a RAX. Ahora, si yo le pongo los corchetes, es un modo indirecto por registro. Estamos mal, señores. Si yo le pongo los corchetes a un registro, o previamente si ese registro debe tener una dirección. ¿Cómo trabaja este modo? Si lo hemos visto. Vaya a memoria donde apunta el contenido de RCX y ahí va a encontrar el operando, por eso se llama indirecto por registro. El registro no contiene el operando. Bueno, va a memoria donde apunta RCX, que justamente apunta a la variable A, toma su contenido y lo copia. Y luego sume. Vaya a memoria donde apunta el contenido RDX, lo suma, regresa, el resultado va a ser igual que antes, retorna en RAX, vamos a tener la suma, lo copiamos. Veámoslo esto en el computador. Ok. Bien, fíjense entonces. ¿Se acuerdan que acá tenemos en la 40, 30, 10 están los dos operando, ¿no? De las variables A y B. Son los mismos que de antes, 10 y 20. Ahora acá, justamente, como dice, fíjese que lo que está copiando en bueno, este es el nombre del programa, lo que le está copiando en RCX es esta dirección, que es esta de acá. O sea, está apuntando acá. RAX, okay. RCX, perdón, acá está. Esto, señores, es una dirección. Ya me mando, bueno, ya estábamos ahí a la 40, 30, 10. Está apuntando al operando que vale 10, ¿no es cierto? Bueno, luego copia la otra dirección de la variable B, que está obviamente, estamos a nivel de cuadro, está 8 bytes adelante. Lo copia, es la 40, 30, 18.
Bien, llamaremos a la subrutina. Fíjense qué pasa en el stack. Ok, ya sabemos. El call va a ser un push. Esta es la dirección del retorno. Lo va a ingresar con un push en el stack y va a saltar al comienzo de la subrutina, que empieza en la 4015. Acá empieza la subrutina, continuación del programa. ¿Ven? Estas son las instrucciones de la subrutina y el red. Lo hacemos. Almacenó la dirección de retorno y el programa ahorita sigue al comienzo de la subrutina. Ahora fíjense el modo indirecto por registro, aunque estos tendrían que saberlo. Cómo trabaja esto, vaya donde apunta el contenido de RCX, acá. Ahí recién usted va a obtener el operando. Lo copia al registro de RCX. Ahí está. Este es 10. O sea, este de 10 de donde lo ha sacado. El mouse que está. Lo ha sacado. Donde apunta, obviamente. Y eso no tendría que ser novedad, o sea, no es que estamos con nuevo modo de direccionamiento. La siguiente instrucción va a sumar, pero va a tomar el operando donde apunta el contenido del RDX, que es en la 403018, que es este 20. Esta señora es 30, hizo la suma, y ahora vamos a regresar a donde va a recuperar mediante un POP la dirección de retorno, se lo pasa al RIP y el programa regresa. Regresamos de la función al programa principal, obviamente a continuación del call, y bueno, lo almacenamos entonces en memoria, en lo que viene a ser la variable C, ¿no? Entonces, señores, hemos hecho los dos casos. Primero, es el mismo programa, un paso de parámetros por valor para ver la diferencia. Por valor pasamos, como su nombre lo indica, el valor, ¿no? En realidad lo que se le pasa a la subrutina es una copia de estos valores. Se copia estos valores, como dice el MOV, ¿a dónde? A estos dos registros. Estos valores siguen existiendo, por supuesto. Y la subrutina, bueno, en este caso, como ya tiene los operando en los registros, no tiene que ir a memoria, ¿no es cierto? Ya se los ha dejado en los registros RCX y RDX. Acá ya no interviene la memoria, porque ya lo tenemos en los registros, el contenido, y lo sumamos y listo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Bueno, en el caso de referencia, el mismo programa. Entonces, lo que yo le voy a pasar no es el valor, sino es la dirección de memoria donde se encuentra la variable A. En realidad, esa referencia lo llaman por referencia, en realidad es una dirección, un puntero, ¿no? Pero siempre a los mismos registros. Obviamente, la subrutina ya no es la misma. Acá, esta instrucción debe ir a buscarse el operando. No tiene el 10. El registro RCX no tiene el valor 10, no tiene el operando, sino tiene la dirección de memoria donde recién va a encontrar el operando. ¿Ok? Bueno, y así podríamos ir, obviamente vamos a ir, a medida que avancemos, vamos a ir viendo otro ejemplo. Pero siempre podemos pasar por valor o por referencia. ¿No? Entonces,
Entonces, supongo que está claro la distinción. Ahora veamos esto de acá para finalizar. Bueno, el mismo programa que suma A más B y almacena el resultado en la variable C, pero con el uso de una subrutina. Bueno, he cambiado los datos, supóngase que vamos a sumar este más esto y almacenar. Lo vamos a hacer por valor, ahí lo tenemos, lo mismo de antes, RCX, RDX, call suma. Es exactamente lo mismo de antes, sumamos el contenido de RCX, ahí está el 10 con el 20 y lo dejamos en RAX como debe ser, regresamos. A ver, supóngase que a alguien se le ocurre hacer un push acá. No, empuja en la pila el contenido de RAX, digamos, de la suma. Lo guarda en la pila. ¿Qué pasa con el programa? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? El programa se cuelga. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Porque Red, al sacar de la pila, no va a pillar la dirección del kernel. Excelente, Vanegas López. Excelente. Veámoslo en la realidad. Fíjense. A ver. El directorio. Okay. El programa se llama sub, ya está obviamente el ejecutable, sub por valor, registro, error. Ahí está, señores. O sea, el programa se cuelga, hay un crash, ¿sí? Ok, pero ¿por qué? Veámoslo en la práctica. Voy a cargarlo con el debugger, que es justamente para eso, para ver cómo va a funcionar. Ahí está, su error es este de acá. Ok, vamos al comienzo de la parte de datos. Ven acá el primer dato que vamos a sumar. Está a nivel de quad, ¿no? 1, 1. Obviamente acá está lo volcado, está en Lidolendia y acá el otro. Un paso de parámetros por valor, igual que el que ya hicimos. ¿Sí? Bien, voy a pasar el primer valor al registro RCX. Ahí está. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, qué sé yo. Ahora voy a pasar el valor también en el registro RDX. Ya, el segundo es 5, 5. Estos dos valores son los que vamos a sumar con una subrutina. Bien, llamamos a la subrutina, la dirección de retorno es esta, que mediante un push el call la va a guardar. Ok, ahí lo tenemos. Hizo un push, guardó la dirección de retorno y hizo un jump al comienzo de la subrutina. Okay. RCX y RDX ya tienen sus valores. Y ahora la subrutina lo que hace es sumarlo, ¿no? Pero lo va a sumar en el registro RD. Copia el primero y suma el segundo que está en... Ok.
Perfecto, finalizó bien. Esta es la suma. Ok, se lo deja en RAX y volvemos donde tenemos que volver. Después de la llamada, el programa continúa. El programa ya tiene el valor de la suma, que sabe que está en RAX por convención. Sabe que está acá. Bueno, lo guarda en la variable C. Ok, ahora supóngase que... bueno, lo hacemos... Listo. Supóngase que al programador se le ocurre hacer un push del contenido del registro RAX. Ya sabemos cómo trabaja el push. Toma el contenido de este registro y lo introduce en la pila. Ahí lo tenemos. Ahorita el tope está en la 50, por supuesto. Ya no está en la 58. Pero el programa se topa con un red. Y no, este red es igual a cualquier otro red. ¿Qué hace este red? Tiene que ir a la pila. ¿A dónde? Bueno, al tope. ¿Quién dice dónde está el tope? Bueno, para eso está ese registro. Está en la 50. Toma esto y se lo pasa al RIT. Pero esta es una dirección que el sistema operativo no lo permite porque está fuera del programa, del segmento de texto, y no es la dirección de retorno. La dirección de retorno es esta. Esta es la dirección. Y si yo le doy F7 para ejecutar el red, acá me aparece la excepción. Me dice hay una excepción, primer chance porque puedo ver si lo puedo solucionar, en la 40.15.6F. Ahí está, 40.15.6F, ahí está. Y este es, bueno, esto no nos interesa, este es el número de la excepción de Windows. ¿Y por qué sucedió eso? Justamente porque no ha podido recuperar la dirección, no ha podido volver el control al sistema operativo. Okay. ¿Ustedes han escuchado hablar del Stack Overflow, cómo se atacan los programas? ¿Qué tal si yo de alguna forma, en vez de esto, introduzco una dirección válida donde está un código malicioso? Va a recuperar la dirección de retorno y me va a enviar a donde está mi código malicioso. Ya no me va a enviar a esta dirección. Entonces yo puedo ejecutar un código malicioso. Ok, señores. Entonces, bueno, hasta acá, si no hay preguntas o dudas, entonces, señores, les recomiendo... Una consulta. Sí, claro, señor. Respecto a la convención, ¿lo puede compartir la pantalla, por favor? Sí, claro que sí. Dígame qué programa, cualquiera, ya. Dígame. Donde se pasan los parámetros, no es que están los registros RCX, RDX, Sí, R8, sí. R9. Sí, ¿Solamente se trabaja con esos 4 registros? Y no, me olvidé de decirle, vamos a ir poco a la vez. Si, si mi función tiene 1, 2, 3, hasta 4 parámetros, que es lo más normal generalmente, entonces se pasa a través de los registros. Ahora, ¿qué pasa si mi función tiene 5, 6, 7, 8 parámetros? Dice, los argumentos remanentes son pasados vía stack. O sea que ya no se usan otros registros para pasar los argumentos, sino se usa el stack.
y sigan viendo la importancia que tiene el registro. Por ejemplo, si yo tengo entonces una función donde tengo, digamos, a veces de coma F, lo que sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? A esta función le voy a pasar entonces, le voy a pasar 6 parámetros. ¿Ok? Bien. De izquierda a derecha, los compiladores hacen lo siguiente. Toma lo que hemos hecho nosotros. Toma el valor de A, si es paso por valor, y lo copia a RCX. B lo copia a RDX, C lo copia a R8 y D lo copia a R9. Pero ya no hay más registros. Dos otros que hay que pasárselo como parámetros a la función, hay que pasarlo a través del stack, pero en el orden de derecha a izquierda, porque cuando lo lea, lo voy a leer al revés, o sea, lo voy a leer en el correspondiente orden. ¿Ok? No sé si se le aclara un poco la pregunta, esto lo veremos mucho más adelante. Por ahora nos concentraremos en funciones que tienen hasta 4 argumentos. Sí, doctor, se aclaró la duda. Sí. Muchas gracias. No es. ¿Alguna otra duda? Señores, entonces les recomiendo, estamos todavía a tiempo, el día miércoles tenemos parcial 25%. De la nota ya tienen ustedes el 30% de la nota final, pueden calcularla. Entonces les recomiendo asistir a las auxiliaturas y traten de hacer ejercicios, traten de programar. Y programar es la única forma de aprender, ustedes saben. Bueno, si no hay preguntas o dudas. Sí. ¿Vamos a tener el mismo tiempo en el parcial como en los prácticos? No. En el parcial les voy a dar, creo, 55 minutos, casi una hora. Ya, es que yo la verdad le quería pedir más tiempo al último práctico porque necesitaba analizarlo un poco más, pero ya me dio pena por el hecho de que... Pero la suma la tenía usted, la suma ya la tenía, ¿no? Lo habíamos visto de un arreglo. Había sí que simplemente poner una condición adicional, pero el programa de suma de un arreglo prácticamente ya lo tenía. No, el parcial, señores, tienen mucho más tiempo, entonces van a estar más calmos, no hay ningún problema. Sí, porque a veces el nervio y respetar la jerarquía al momento de codificar gana, ¿no? Y eso, por eso lo decía. Y Raipi, está. Entonces, va a ser unos 55 minutos, vamos a dar 5 minutos para que ingresen. Empezaremos a las 10:05, porque después yo ya no voy a aceptar a estudiantes a mitad de programa. Disculpe. Sí, señor. ¿Van a hacer en el parcial? ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas van a hacer? Uno nomás, un programa. Ya. Muy fácil. Es parecido a un programa, el programa que ustedes han hecho, quizá un poquito más largo, pero es un programa. No son 2 ni 3, un programa. ¿De acuerdo? Un programa. Bien, si no hay entonces otras dudas, preguntas, finalizo. De todas formas, nos vamos a ver el día lunes. Aprovechen si tuvieran alguna duda de lo que ya hemos visto. Okay. Ingeniero, una pregunta. Sí. Quería preguntarle, ¿el examen va a ser directamente, si el programa está bien, va a ser directamente 100 o cómo va a calificar? Porque... Sí, generalmente yo califico de la siguiente forma, ¿sí? Si el programa,
Pues que en programas, señores, desgraciadamente no hay medias tintas. Sí se puede. Por ejemplo, a ver, yo le digo. Ya. Acá en un grupo, en el grupo B, por ejemplo, era un programa parecido. Hay un señor que el resultado es correcto, pero no usó el modo de direccionamiento que indicaba. Por eso les digo, lean bien el enunciado. Entonces yo le he colocado 50 de nota final. Voy a tratar de hacer. Pero obviamente, señores, si el resultado está mal, no hay media tinta en programación. No hay media tinta, o funciona o no funciona. Ok, entonces, a veces trato de darle un poco, por ejemplo, en ese caso no le he puesto 0 porque el programa funcionaba, pero no funcionaba según las especificaciones. El día de mañana, cuando ustedes estén en el trabajo, supongamos que le pasan especificaciones de programas o lo que sea que tienen que hacer, pues tienen que ajustarse a esas especificaciones. ¿Ok? Pero si, repito, si el programa está mal, me da un resultado totalmente equivocado. No puedo yo ponerle 10, 20, 30. No puedo estar analizando hasta dónde están bien las instrucciones, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Voy